El día de hoy vamos a tratar acerca de las ciencias de la vida y del método científico. Los objetivos para trabajar este día van a poder conocer cuáles son la biología y las ramas que lo ayudan a poder realizar todos los estudios pertinentes. A su vez, hay que conocer cuáles son todos los pasos que nos llevan a trabajar en ciencia con el denominado método científico y cuál es su motivación para todo esto. Es importante conocer el hecho de que desde tiempos inmemoriales los seres humanos hemos tratado de averiguar por qué razón los seres vivos nos diferenciamos de lo que es inerte, del clima, del relieve y cómo influyen muchas veces estos elementos en lo que nosotros hacemos. Así que nosotros vamos a tratar de buscar las diferencias entre uno y otro, explicando la base de todos los estudios, como va a ser la biología. Se define a la biología como la ciencia que estudia a todos los seres vivos, entendiendo de que el ser vivo tiene características propias. Básicamente la vida se comprende como la capacidad de poder responder a estímulos, de tener la capacidad en una organización muy compleja, de poder cumplir con un ciclo vital. Esta ciencia como tal recién apareció después de comienzos del siglo XIX, específicamente en un año muy importante para ella, que fue el año de 1802. ¿Por qué razón? Porque en ese año, por separado, tanto el francés Lamarck como el alemán Reinhold Treviranus utilizaron por primera vez esta terminología, siendo que bio significa vida y logía viene del griego logos, que significa estudio o tratado científico acerca de algo. Las ramas de la biología son múltiples y muy diversas, teniendo en cuenta de que cada una de ellas tiene un objeto de estudio dentro de los seres vivos. Podemos ir desde las estructuras más pequeñas, que van a ser las células estudiadas por la bacteriología, como células procariotas, y la protozoología, los protozoarios básicamente como células eucariotas, ambas de vida independiente, como luego vamos a tener en cuenta otro tipo de estudio. Por ejemplo, tendremos a la ornitología, que estudia las aves, la ictiología, que estudia a los peces, la zoología a los animales en general, la botánica o fitología, que estudia a las plantas superiores, la ficología, que se va a encargar del estudio de las algas, ya sea a nivel unicelular o multicelular. Tendremos a la mastozoología, que se encarga exclusivamente del estudio de los mamíferos, la entomología, que estudiará a los insectos, la herpetología, que se encargará del estudio de los batracios dentro de los anfibios junto con los reptiles, y por supuesto la embriología, que es la que nos va a dar el estudio de la parte primaria, del inicio de la primera célula que da origen a los demás seres vivos. Podremos mencionar también a la malacología, y un punto aparte muy interesante será el de la virología, porque los virus, a pesar de no ser seres vivos completos, requieren de ser partículas infecciosas que por poseer un solo ácido nucleico deben parasitar obligatoriamente a una célula verdadera, y al quitarle parte de su información genética, ya sea del ADN o del ARN, provocarán enfermedad y muchas veces la muerte de las células. Entonces, por su connotación en cuanto a lo que la vida significa afectada por ellas, la virología también será parte de su estudio. La biología durante el siglo XX ha tenido muchísimos avances. La idea de poder saber cómo las grandes formalizaciones ideáticas, tanto de Darwin, de Mendel, de Lamarck y otros más, podían científicamente comprobarse, han sido corroboradas de muchas formas diferentes. Cuando, por ejemplo, Theodosius Dobzhansky, en 1937, comienza a hablar de la teoría sintética de la evolución, basando sus descubrimientos genéticos para poder sustentar el origen de las especies.
o como más adelante en 1953 hicieron James Watson y Francis Crick al encontrar por primera vez cuál era la estructura tridimensional correcta de la molécula de ADN, explicando sus diferentes propiedades, o como posteriormente hiciera Lynn Margulis para poder saber explicar de una manera bastante plausible cómo era la teoría endosimbiótica seriada, donde la evolución nos permitía saber cómo de una célula procariota podían salir posteriormente células de mayor rango evolutivo. Posteriormente, ciencias como la botánica, que estudia a todos los seres del reino vegetal, nos darían una proporción estadística muy importante, sabiendo que ellos son la base de la vida, ya que son los productores de alimento que luego servirán de alimento a ellos mismos y posteriormente a animales, comenzando la pirámide alimenticia. Asimismo, que nos proveen de una gran cantidad de nutrientes, también nos proveen de oxígeno, que permite la vida sobre el planeta. De ahí su gran diseminación en prácticamente todos los ambientes conocidos. La anatomía y fisiología humanas van a ayudarnos a estudiar tanto la estructura como las funciones de los seres vivos humanos y de otros seres vivos. En la figura que tenemos en la diapositiva, tenemos al hombre del Vitruvio, excelente esquema hecho por Leonardo da Vinci con las primeras anotaciones anatómicas conocidas en la época contemporánea. A su vez, la antropología física estudia la evolución de los seres que han dado origen posteriormente a los primeros homínidos y luego al ser humano como tal, hasta llegar a quienes somos en la actualidad. Por supuesto, la citogenética nos ha ayudado a comprender cómo es que los cromosomas transportan, mantienen y transmiten las características genéticas a través de los denominados cromosomas, que a pesar de haber sido descubiertos a finales del siglo XIX, recién en este siglo XX y comienzos del XXI han dado a conocer toda la cantidad de información importantísima que tiene muchísimo tiempo por delante para seguir siendo descubierta. Por su parte, la ecología, que cada día nos incita más a mantener lo que la naturaleza nos dio y que lamentablemente de muchas formas hemos lastimado, nos enseña que los ecosistemas son estables y mantienen la vida en la Tierra, nos permite también darnos cuenta del daño que estamos haciendo y cómo podemos corregirlo. Otra de las ciencias, como la citología, nos ayudará, por ejemplo, a estudiar desde la célula, como el ser vivo más pequeño que existe, a cada uno de nosotros, posteriormente comprendiendo las diferentes funciones que todos nosotros realizamos. La embriología, por su parte, estudia al ser vivo desde el momento en el cual una primera célula da origen a lo que posteriormente será un ser vivo de gran complejidad, paso a paso a lo largo de diferentes etapas, con diferentes grados de desarrollo, y cómo cada uno de ellos se sigue de forma subsecuente y siempre dentro de una misma especie. En cambio, la etología nos ayuda a estudiar la psicología del comportamiento de los seres vivos en el reino animal. Comportamientos gregarios, familiares, de caza, depredación, competencia, simbiosis, diversas y muchas otras cosas más. A su vez, por ejemplo, podremos estudiar a la entomología como parte de la ciencia que nos va a dar a entender todo lo que nosotros conocemos acerca del grupo de artrópodos llamados insectos, que a la vez son los seres vivos del reino animal con mayor grupo de representantes en toda la Tierra, siendo los animales más abundantes en el planeta los coleópteros o el grupo de los escarabajos. Otra ciencia importante que nosotros debemos observar va a ser la histología, la cual se va a encargar de la conformación, origen, estructura, función, enfermedades e interrelación de todos los tejidos existentes, entendiéndose como tejido al conjunto de células que tienen el mismo origen embrionario, que tienen similar estructura, pero que por sobre todas las cosas cumplen con la misma función. A su vez, también tendremos como herramienta de gran ayuda para el estudio y la comprensión de nuestra realidad a la microbiología, el estudio de todos aquellos organismos ultramicroscópicos imposibles de poder ser divisados a simple vista y que mediante el uso de aparatos
que la tecnología nos brinda cada día con mayor fuerza y vitalidad nos permiten comprender la manera en la cual se desenvuelven, se reproducen y nos permiten a todos en la Tierra poder seguir viviendo. Un punto aparte tiene la micología, que es el estudio de los hongos, del famoso reino fungio micota, ya que ellos existieron en la Tierra millones de años antes que nosotros y cómo interactúan directamente, no solamente ayudándonos en la fermentación de algunos alimentos, como por ejemplo el vinagre, el yogur, la mantequilla, el queso, sino también en procesos que muchas veces, por descuido nuestro y por permitir las condiciones necesarias, nos pueden afectar en forma de enfermedades. En la diapositiva tendremos al gran científico Sir Alexander Fleming, que fue quien nos ayudó a comprender cómo, a través del uso de ciertos hongos microscópicos, se podían combatir muchas enfermedades infecciosas. Habrán otros hongos que resultan, por ser macroscópicos, comestibles. Algunos no tan comestibles, como Boletus satanas, de un color rojo encendido, cuyo nombre nos indica de que no es para nada beneficioso, y otro, por ejemplo, como el que actúa sobre diferentes tipos de plantaciones. A su vez, ciencias como la taxonomía nos van a permitir organizar, ordenar, clasificar y ver la manera en la cual todos los seres vivos se encuentran distribuidos sobre la Tierra, cómo coinciden entre sí y la manera en la cual los podemos denominar para que no exista forma de que entre ellos haya confusión. Se servirá para esto de una gran cantidad de ciencias auxiliares, teniendo siempre como base de estudio a la especie. Por su parte, la zoología, con sus casi 2 millones de integrantes en especies diferentes, nos permitirá comprender, mediante esta disciplina biológica, cómo es que los animales gobiernan prácticamente todos los ambientes conocidos en nuestro planeta. Ahora, pasaremos a hablar del llamado método científico, que para muchos de nosotros es parte de nuestra existencia y sin el cual no podríamos llegar a ninguna conclusión que sea cierta o que nos pueda dar la posibilidad de hacer conclusiones que nos puedan ir acompañando en el tiempo y en el espacio. Lo primero que tenemos que hacer siempre que se aborda un elemento a través del método científico es la observación. Reconocer el elemento, el fenómeno, el objeto o el problema con el cual nosotros vamos a tratar de explicar cuáles son todas sus características. En un segundo lugar, una vez realizada la observación, nos plantearemos una suposición o posible respuesta a través de las cuales buscamos tener la explicación a los fenómenos o elementos que habíamos observado. Las hipótesis pueden ser múltiples, algunas de gran veracidad y otras de repente no tan verosímiles, pero que a medida que se vayan comprobando servirán para poder explicar. En la tercera etapa del método científico haremos la corroboración de la veracidad o falsedad de la hipótesis. A esta etapa se le conoce con el nombre de experimentación. Cuando la experimentación corrobore de que hay una confirmación de los elementos aducidos en la hipótesis, veremos que esta hipótesis tenía una gran validez científica, pero en algunos casos veremos que nuestras hipótesis pueden estar erradas y de esa manera iremos descartando aquellos elementos que no nos van a ser útiles. Por último, cuando la experimentación nos dé resultados, esos resultados se van a denominar conclusiones, los cuales, una vez realizadas varias veces nuestros experimentos, podremos dar leyes o teorías científicas, las cuales nos van a permitir ver que cada uno de los fenómenos y elementos que tenemos en nuestro planeta y ocurren en la naturaleza pueden ser explicados de una forma científica. El más grande ejemplo y el primero que nos da la importancia del método científico, lo explicaremos con una historia muy interesante. Desde el siglo III a.C., se tenía la creencia de que la vida se originaba de manera espontánea, de que podía salir
del agua de mar, del barro, de la carne putrefacta, del sudor de los animales, del rocío matinal, y que se podía manifestar en diferentes formas, como gusanos, como abejas, como avispas. El primer propulsor de dicha teoría fue el filósofo Aristóteles de Estagira, el cual no aplicó el método científico, simplemente observó, planteó una hipótesis y llegó a una conclusión, sin nunca haber realizado ni un solo experimento. Pero a mediados del siglo XVII, el médico italiano Francesco Redi puso en duda estos conocimientos debido al hecho de que él no le daba importancia ante múltiples observaciones que había hecho de los mismos elementos. En la diapositiva que tenemos en conclusión ahí, la pregunta que aparentemente hace un animalito, eso quiere decir que mi mamá pudo ser una piedra, para aquellos que vivían en la corriente vitalista o de la generación espontánea, por supuesto que sí. Porque ellos inclusive decían que no solamente salía de la agua, del lodo, de la carne muerta, sino de que existía la entelequia, el principio vital básico, formado por los 4 elementos naturales importantes: el agua, el aire, la tierra y el fuego, los cuales al juntarse en determinadas circunstancias podían originar la vida. Cuando Francesco Redi observó todo esto, tuvo sus dudas y de un momento a otro puso en tela de juicio las observaciones de Aristóteles. Por supuesto que él no iba con una idea propia, sino que los que lo habían antecedido, como los grandes científicos Galileo Galilei, René Descartes y otros más, le habían dado la posibilidad de pensar de una manera coherente y científica. Pero los detractores por parte de la teoría que él tenía, los vitalistas que todavía seguían creyendo en la generación espontánea, le quitaron importancia. Él los retó públicamente a que trajeran, ya que decían que de la carne podrida, de la materia muerta, aparecía la vida, a que trajeran a una plaza pública estos productos. Y él los colocó en frascos grandes, donde algunos los dejó con tapa, totalmente herméticos, otros los dejó totalmente destapados y unos tapados a medias. Y luego de varias experiencias les demostró a los vitalistas de que sus teorías estaban equivocadas y llegó a la sabia conclusión de que los gusanos, ahora conocidos como orugas de las o larvas de las moscas llamadas cresas, que aparecían en la carne descompuesta, eran producidas por los huevos que las moscas dejaban encima de ellas. Para esta demostración, Redi no lo hizo a tontas y a locas. Él controló todas las variables posibles, en las cuales nunca iban a dejar de ser las mismas. El tipo de carne era el mismo, la temperatura en la que se encontraban era la misma, la iluminación que le daba a los tipos de carne era la misma, el envase en el cual se guardaban eran iguales y el tiempo en el cual estaban guardados también. ¿Cuál era la única variable de todo el experimento? La presencia o el acceso de las moscas. Lamentablemente, muchas personas no quisieron creer lo que él decía, y esta nueva teoría de la biogénesis demoró más de 200 años en ser aceptada. Para los tiempos en los cuales Redi hizo sus experimentos, la creencia general era de que siempre iban a aparecer gusanos, no importaba de que los frascos estuvieran tapados o no. Lamentablemente, esto no se dio para ellos. Y poco a poco la gente comenzó a creer menos, hasta que finalmente el padre de la microbiología, el francés Louis Pasteur, llegó a demostrar casi 2 siglos después de que la biogénesis era verdadera, mientras que la generación espontánea terminó por desaparecer. Redi demostró de estas maneras que la mosca ponía huevos y de ahí salían gusanos o larvas que luego se convertían nuevamente en moscas. Este experimento fue muy importante porque cumplió con todas las etapas de un método científico. Fue algo genial. Un segundo ejemplo sumamente importante lo tendremos en el descubrimiento del primer antibiótico conocido, a comienzos del siglo XX. Señoritas y caballeros, hablamos de la penicilina.
Las penicilinas, porque son una gran familia en la actualidad, son medicamentos que se utilizan en el tratamiento de infecciones provocadas por diferentes tipos de gérmenes. Muchos de ellos pueden ser bacterias, en algunos casos protozoarios u hongos. La penicilina G benzatínica fue el primer antibiótico conocido. Los antibióticos tienen una característica muy interesante. No atacan a las células humanas normalmente, pero sí destruyen o impiden la reproducción de aquellos gérmenes o microbios que provocan enfermedad y que por lo tanto se les llaman patógenos. Si bien es cierto en la actualidad nosotros accedemos en cualquier farmacia a un antibiótico, hace 100 años eso era totalmente imposible. La historia de Sir Alexander Fleming comenzó a mediados del septiembre de 1928. Él había dejado en su laboratorio una gran cantidad de muestras y había dado vacaciones a sus trabajadores y a él. Y cuando regresó de sus vacaciones, revisó que muchas de las muestras que él había dejado se habían quedado en el laboratorio y procedió a descartar y eliminar aquellas que ya no le servían. Pero dentro de las muestras encontró algo que le llamó muchísimo la atención. ¿Qué cosa era esto? Que habían un grupo de muestras que habían quedado dentro de una estructura que utilizamos en el laboratorio llamada como placa de Petri, donde las bacterias no habían podido multiplicarse y no habían invadido toda la placa de Petri, sino que se habían quedado reducidas a una pequeña región. Cuando Fleming comenzó a estudiar la razón a nivel microscópico, encontró de que un tipo de hongo llamado Penicillium impedía de que las bacterias formaran su cápsula patógena, que formaran su pared celular y de esta manera pudieran multiplicarse. Y él llegó a la conclusión de que el hongo Penicillium podía destruir a las bacterias que se encontraban en las placas. Fue un magnífico descubrimiento. Antes de que apareciera la penicilina, cualquier tipo de infección, desde una simple enfermedad diarreica aguda, podía llevarnos a la muerte, o como de repente una herida provocada en una extremidad por un golpe, una caída, una mordedura, podía provocar la infección, la pérdida del miembro por amputación e inclusive la muerte. 10 años después de este famoso descubrimiento, los bioquímicos, uno de origen alemán, Ernst Boris Chain, y el patólogo australiano Howard Walter Florey, lograron una técnica que les permitió a ambos producir o cultivar penicilina en grandes cantidades, haciéndolo accesible para todos aquellos que necesitaran. Esto llegó circunstancialmente en medio de la Segunda Guerra Mundial y permitió la salvación de miles y miles de vidas de personas que de otra manera hubieran fallecido. Esos antibióticos tienen la propiedad de actuar destruyendo o matando bacterias y protozoarios porque impiden su crecimiento. A raíz de ese primer descubrimiento, ahora hay una gran cantidad de familias diferentes de antibióticos, algunos naturales y otros que se han sintetizado o fabricado dentro del laboratorio a partir de la penicilina, como la dicloxacilina, la amoxicilina y otros tipos adicionales. Ahora ya no hay necesidad de inyectarlo, se puede tomar inclusive en forma de pastillas o en algunos casos para aplicarlos en forma de gel. A raíz de estos descubrimientos, la importancia y la cantidad de vidas que salvaron, en 1945, Sir Alexander Fleming, Florey y Chain fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina por sus contribuciones al desarrollo de la famosa penicilina. Lamentablemente, y esto debemos anotarlo, en la actualidad, en pleno siglo XXI, hay enfermedades que se han vuelto antibióticos resistentes y que por esa misma razón causan una gran cantidad de contrariedad y preocupación dentro de lo que va a significar el ambiente médico. Ahora procederemos a realizar la resolución de las preguntas que tienen que ver con este tema tan importante. En la pregunta número 1 te dicen, con respecto al método científico, del cual ya hemos hablado ampliamente, podemos llegar a una conclusión que es interesantísima. Hemos visto que la observación es el primer paso,
dentro de dicho método y obviamente siempre va a ser anterior a la formulación de una hipótesis. Así que la pregunta cae por su propio peso y marcaremos la alternativa A. En cambio, en la pregunta número 2 tendremos un análisis mucho más profundo. Nos presentan dos macetas con semillas que pueden o no germinar. En una de ellas, el 90% de las semillas germinaron y en el otro solamente el 10%. La razón nos la señalan en la parte inferior, que en la maceta donde hubieron 90% de semillas germinadas hubo un buen riego, una buena cantidad de agua, mientras en aquellas donde no hubo esa cantidad de agua, solamente el 10% de las semillas pudieron germinar satisfactoriamente. El factor que es diferencial en el grupo experimental y el grupo de control, en este caso sería la cantidad de agua. Por lo tanto, estamos hablando que idealmente un grupo experimental difiere de un grupo de control solo con respecto a la variable en estudio. En la siguiente pregunta, en la número 3, decimos lo siguiente. ¿Cómo se denomina la rama de la biología que estudia los crustáceos? Esto es una respuesta completamente fácil de comprender una vez que comprendemos cuáles son las raíces. Tenemos ahí un crustáceo y el nombre de esta rama se llama carcinología. Ahí encontraremos a los cangrejos, a las langostas, los langostinos, los camarones e inclusive a los correspondientes integrantes del krill. En la pregunta número 4, te hablan de las aves guaneras denominadas piqueros, también llamados cormoranes, que son aves que se reproducen en los acantilados. Las últimas crías en nacer empiezan a tratar de volar en otoño, cuando la temperatura del ambiente ha disminuido. Muchas veces, por esta razón, caen al agua, muriendo de frío. De esta manera, solo algunas crías sobreviven. Lo planteado anteriormente, ¿a qué etapa del método científico pertenece? A lo que hemos podido observar. Por lo tanto, la etapa será la observación. Por último, tendremos una pregunta en la que nos dicen cómo se denomina la rama de la biología que estudia las aves. En griego, el prefijo órnito significa ave. Así que diremos con mucha seguridad de que la respuesta de dicha pregunta será ornitología. Y como ejemplo tenemos a Rupícula peruvianis, también llamado tunqui en quechua o conocido como gallito de las rocas, ave nacional del Perú. Y nunca olvides que si quieres triunfar, no te quedes mirando la escalera, empieza a subir escalón por escalón hasta que llegues arriba. Muchas gracias.